Hoy en Saludablemente conversamos con la psicóloga Belén Mancilla sobre la importancia de las redes sociales en la construcción de la imagen corporal. Hola Belén, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, hoy llegamos a vos para consultarte sobre un tema que está muy en la actualidad, en el día a día de todos, esto de que nos enfrentamos a las redes sociales constantemente. La pregunta es, Belén, ¿qué es la imagen corporal y cuáles son los aspectos que la conforman? Bien. Bueno, la imagen corporal es aquella representación que tenemos interna, digamos, de cada uno respecto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esta representación claramente se forma de forma histórica, es personal, es multidimensional, ¿no? Y tiene diversos componentes, ¿no? O sea, en algún punto esto de lo perceptual, es decir, cómo nos percibimos, cómo nos vemos, lo cognitivo, es decir, qué es lo que pensamos respecto de aquello que vemos, lo afectivo también, es decir, qué es lo que sentimos respecto de esto que pensamos y que vemos, y lo comportamental, es decir, qué es lo que hacemos con justamente estas otras cuestiones que mencioné anteriormente. Belén, ¿y cuál es la importancia del medio para constituir esta imagen corporal? Bien, bueno, como te decía recién respecto de esto de lo multidimensional y de lo histórico, justamente tiene la importancia en términos de que claramente el medio es lo que va a influir en cómo nosotros nos percibimos, cómo sentimos y cómo actuamos respecto de aquello que nos tenemos, digamos, internamente, ¿no? Entonces, en algún punto, la importancia está respecto de cuál es el discurso social y contextual y cultural que hay respecto de ese cuerpo, que claramente tiene que ver con en dónde está inserto ese sujeto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, vemos que hay como un discurso mucho más o una valoración, digamos, de esta imagen corporal, por ejemplo, desde el fitness, ¿no? O sea, los cuidados más ligados a esto de la exigencia física. Hay un discurso también como de la alimentación totalmente distinto. Entonces, justamente ahí está la importancia, ¿no? O sea, y que tiene que ver también con las modas y con las épocas, ¿no? Entonces, y más relacionándolo a esto de las redes sociales, bueno, ¿cuáles son las imágenes que se proponen en términos de esto de las modas? Y que muchas veces socialmente los sujetos tienden como a querer replicarlas, repetirlas, ¿no? Como si fuese que formamos como modelos para habitar estos cuerpos, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de los medios, sobre todo en cuanto a las cuestiones discursivas, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Belu, ¿y cómo impacta esto en la conducta alimentaria? Claramente por esto que mencionaba hace rato respecto de los componentes, ¿no? O sea, a ver, en términos de componente comportamental, es decir, a ver, qué es lo que yo veo, qué es lo que percibo, qué es cómo me siento con eso, entonces también va a delimitar qué es lo que yo hago con este cuerpo, ¿no? O sea, cómo lo alimento, cómo lo nutro, cómo me hablo a mí mismo, ¿no? Y termina como generando esto que lamentablemente en algunas ocasiones termina sucediendo de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y justamente acá también retomando esto de los medios de comunicación, las redes, que muchas veces vemos, por ejemplo, redes que hablan al respecto de la anorexia, de la bulimia, bueno, hay un montón más de trastornos de la conducta alimentaria, pero bueno, justamente esto terminan impactando en cómo el sujeto se relaciona con este cuerpo a raíz de o la alimentación o el ejercicio físico, y qué es lo que percibe de sí mismo y cómo lo lleva a los hábitos, digamos, de salud. Está íntimamente vinculado entonces. Claramente Y que sí. esto es por ahí más, son más susceptibles personas de determinada edad para que estos mensajes influyan. Bueno, claramente podríamos decir que quizás hoy en día quienes más hablan al respecto de estas cosas, de estas temáticas, son los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Claramente porque, bueno, hay una predisposición mayor al uso de las tecnologías, de las redes. Si bien es cierto, hoy en día también vemos esto de que los niños quizás tienen como un poco más de cercanía también a las nuevas tecnologías. Pero en el consultorio lo que podemos visualizar es más eso, ¿no? O sea, adolescentes y jóvenes, no quizás porque haya una predisposición eh,
psíquica, aunque quizás podríamos decir que en los adolescentes sí, ¿no? Por esto de esta transición, de este periodo evolutivo en donde, bueno, también importa mucho cómo va como consolidando esta imagen de este cuerpo, ¿no? Pero lo que vemos en consultorio es esto, adolescentes y jóvenes. Bien, y como decís que en el consultorio es lo que más ves, ¿hay un abordaje terapéutico específico para quien tiene quien padece un problema así respecto a la imagen y a la sobreinformación que hay en redes? Uh-huh. Bien, es cierto que no hay un tratamiento que sea como específico, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva de trabajo lo más importante es poder como restituirle al sujeto la palabra, ¿no? Que es lo más interesante, sobre todo entendiendo esto de las modas, como poder hacer algo singular dentro de esta como pluralidad, ¿no? Del discurso como social. Y también entender que es el profesional en algún punto el que tiene que poder adecuarse a esta demanda, a la gravedad, digamos, del caso que tenga o no, a la urgencia. Y si bien es cierto, también hay como distintos tipos de terapias y generalmente lo que últimamente estuvimos viendo, de acuerdo a las actualizaciones teóricas, son quizás terapias más ligadas a lo cognitivo comportamental, dialéctico comportamental, ¿no? Pero no hay algo específico, sino tiene que ver con la forma en la que ese profesional se acerque a este sujeto que, bueno, está transitando y padeciendo algo muy personal e íntimo, ¿no? Por todo esto que decís, Belu, lo ideal sería como un tratamiento interdisciplinario, digamos, que se conecte con otras áreas. Claro, claro que sí. De hecho, esa es una postura, digamos, muy personal, ¿no? O sea, yo creo en el trabajo interdisciplinario y en conjunto, ¿no? No es algo que sea meramente abordado por la parte, digamos, psicológica. Si bien es muy importante e interesante que así sea, pero creo que es interesante poder trabajar con otros. Yo particularmente trabajo con mis compañeros que son nutricionistas, con psiquiatras si es que el caso lo requiere y algún otro profesional claramente al cual el sujeto asista, pero sí es interesante e importante poder trabajar en conjunto, ¿no? Justamente para darle como una proximidad y una calidez también, si se quiere, a ese sujeto que viene y que claramente deposita la confianza en nosotros como profesionales. Sí. Belu, por último, ¿qué herramientas desde tu perspectiva puedes brindarle a la sociedad frente a esta situación? Bien, en primera instancia y como herramienta justamente esto último que estaba mencionando, ¿no? O sea, poder acercarnos a estos sujetos desde esto de la escucha activa, brindar espacios, digamos, de contención, de acompañamiento, brindar mucha información y sobre todo esto de la importancia de estos espacios en donde puedan confrontar estos discursos sociales, ¿no? O sea, salir como un poco de esto de los ideales como, y los cánones de belleza para poder encontrar la singularidad frente a eso. Entonces, en primera instancia eso, también esto de las redes de apoyo y de contención, dentro de estas redes también a ver cómo reversionar esta idea de las redes sociales, ¿no? Y claramente que se puedan acercar a estos espacios en donde hay profesionales que estén formados en la temática y que puedan darle un acompañamiento a este padecimiento subjetivo que están atravesando en este momento. Muchísimas gracias, Belu. Gracias a ustedes.